Buenas noches, bendiciones a todos. Acá ya estamos nuevamente a punto de comenzar con la transmisión. Vamos a ir orando para dar comienzo. Padre Santo, una vez más, te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, según tu voluntad, tu palabra, sabiendo que así Él está en medio nuestro, liderándonos, guiándonos, para poder tener un mejor servicio al cuerpo de Él, a Él, para así agradarte, Padre, por medio de Él. A vos, Señor Jesucristo, te doy gracias por estar siempre con nosotros, sustentándonos y cuidándonos de parte de Dios nuestro Padre, y por el compartir de tu voluntad hoy, para que sea para la gloria de nuestro Padre, por medio tuyo, para tu gloria y la edificación de toda tu iglesia. Gracias por enseñarnos día a día y mostrarnos el camino a seguir, que sos vos, en la palabra de nuestro Padre, para que podamos nosotros también ser sacrificio acepto y olor fragante por medio tuyo a nuestro Padre. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir pasando al libro, al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 5. Vamos a compartir un tema fundamental para el cristiano hoy. Se dice cristiano el que sigue a Cristo. No el que participa en una reunión, en una religión, en una denominación, sino aquel que sigue a Cristo. Ese es el verdadero significado de cristianismo. Nosotros no seguimos a una estructura o un hombre, sino que venimos a seguir al Hijo de Dios, en quien creemos. Y bueno, es obvio, fíjate que ese hombre causó tal impacto en la humanidad que todo es antes de Cristo y todo después de Cristo. Ni siquiera la historia lo puede, ¿no es cierto? Hola Carlos, Dios te bendiga. Así que este es nuestro camino. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. No es una reunión, no es una religión, no es una denominación lo que te lleva a Dios. Es el mismo Señor Jesucristo. En Él está estipulada la verdad y la vida para el creyente. De eso vamos a hablar un poco hoy. Y vamos a estudiar y hacer memoria, muchos de nosotros, de este gran versículo que él citó, ¿no? En el versículo 39 del capítulo 5 de Juan, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tremendo versículo que siempre lo hemos entendido a media, diría yo, muchos de nosotros. Y para poder explicarlo bien, nosotros vamos a tener que leer todo el contexto, porque acá le está hablando a la casta religiosa, como quien dice, que escudriñaban las Escrituras. La casta religiosa siempre escudriñó las Escrituras. Y desde ya le digo que acá el Señor le está haciendo un reproche a ellos. Le está reprochando a ellos. Está diciendo: ustedes son los que estudian la palabra porque piensan que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, porque no creían en Él, ¿viste? Pero bueno, vamos a leer todo el contexto para poder tener una noción y poder adentrarnos a este tema. Vamos a comenzar en el versículo 30, y dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
Y acá hay algo muy tremendo, ¿no? Porque muchos comparten que Dios es Jesucristo y Jesucristo es Dios. Sin embargo, acá vemos que nuestro Señor Jesús tenía su voluntad. Era alguien totalmente independiente de Dios y por eso la palabra dice que Él es el Hijo de Dios, no es Dios. ¿Ve? Y Él no buscaba su voluntad, sino la voluntad del Padre. Por eso podía acertar, ¿no? En el juicio que emitía. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio, dice él, no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Yo quiero comentarle que el testimonio de nuestro Señor Jesucristo está a lo largo de toda la palabra de Dios. Él es el tema de la palabra de Dios. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Tremendo esto. El tipo hablaba de pruebas, ¿viste? Fueron tantas las pruebas que él emitió, que hasta el más ateo y el más incrédulo hoy, si se pone a estudiar la historia, dice antes de Cristo y después de Cristo, porque él marcó un antes y un después en la así llamada humanidad en la que vivimos. Esas obras eran las que daban testimonio de él. La palabra dice que si tendría que escribir todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, no alcanzarían los libros. Fíjate vos lo que habrá hecho, ¿no? Porque acá vemos un relato de ciertas cosas de lo que él hacía, ¿no? Eran las obras del Padre. También el Padre que me envió, dice, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis, fíjate lo que le dice acá el Señor, su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Viste? Y esto es algo que se dio en esa época, en la época anterior, y se da en la actualidad. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjate vos lo que dice. Gloria de hombre no recibo, decía el Señor. Hoy la mayoría de la así llamada cristiandad busca la gloria propia. Eso es lamentable, ¿no? Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Este es algo tremendo, porque estos que escudriñaban las Escrituras, que estaban en continuo contacto con la palabra de Dios, negaban la misma palabra de Dios que representaba o que siempre habló de nuestro Señor Jesucristo. Hoy esto no está muy lejos de nosotros, porque cada vez que nosotros, aquellos que conocemos, muchos de nosotros hablamos de Cristo, del Señor Jesús, ¿viste? Del Hijo de Dios, de lo que hizo, lo que no hizo, cómo se movió, cómo no se movió. Pero en cada aspecto de nuestra vida, cada vez que hacemos lo contrario a Él, siendo que nos llamamos cristianos, ¿viste? Estamos negando como esta gente. Prácticamente estamos haciendo lo mismo que esta gente hacía, ¿viste?
Estamos descreyendo esa palabra de Dios porque nuestra manera de reflejar a Cristo es contraria, como fue contraria de estos hombres. Miren, a veces las dos luchas internas que tiene el ser humano, desde ya le digo que comienza en uno mismo. Uno tiene que mirar la vida de otro para entender la palabra de Dios. Tienes que mirar tu vida, mi vida, yo tengo que mirar mi vida y ver acá en la palabra de Dios lo que yo tengo que cambiar. ¿Viste? Lo que yo tengo que hacer. ¿Viste? Porque a mí me compete. Las obras que hizo el Señor Jesucristo dice que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, dice. Él dijo eso. Muchas veces nosotros las obras que hacemos son contrarias a las obras que Él hizo. Tener a Dios primero, buscar la voluntad de Dios en Él, es principal y primordial para el cristiano. No la voluntad de Norberto, la voluntad del cura, la voluntad del reverendo, la voluntad del pastor, la voluntad del político de turno, sino la voluntad de Dios en Cristo. Hola Claudio, Dios te bendiga. Es la voluntad del Señor lo que hoy nosotros debemos transmitir. Y eso se transmite por medio de nuestra manera de vivir muchas veces. No tenemos que ir muy lejos para mirar a los demás. No somos el Señor Jesucristo que tenía un andar perfecto, que podía decirme a mí, mira, esto, aquello, qué sé yo. Porque yo cuando señalo con un dedo, 4 dedos me señalan a mí. ¿Viste? Por eso Él decía, no miréis la paja en el ojo ajeno. ¿Viste? Sin embargo, esa es nuestra primera lucha. Ahí comienza nuestro cambio, donde yo me doy cuenta que yo, por ejemplo, yendo por mi cuenta, como que no le encuentro el sentido a la vida, ¿viste? Como que no le encuentro el puerto a mi vida. Hay tanta información, tanto que quiere hacer el ser humano, tanto que no hace nada, ¿viste? Pero cuando encuentro a Jesucristo, ¿viste? Hay un propósito en mi vida y es vivir como Él vivió. Para empezar, en todo aquello que yo me desempeño, ¿no? Gálatas, vamos a ir al libro de Gálatas. Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 16 dice: Ahora bien, a Abraham fueron hechas la promesa y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Todas las promesas que fueron hechas a Abraham fueron hechas en la simiente. Acá la palabra es descendencia. En esa descendencia en ese descendiente que iba a ser Cristo, ¿viste? En ese descendiente que vino por fe, que se movió por fe. Esa fe que ellos tenían representaba al Cristo de Dios. La fe de ellos siempre se basó en el Cristo de Dios en base a las Escrituras. Las Escrituras siempre hablaron del Cristo de Dios. Desde Génesis 3:15, yo creo que de antes, pero vamos a tomar ese versículo, ¿no? Cuando Dios le dice a la serpiente acerca de la mujer, esta te dirá en la cabeza y tú le dirás y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Viste? Descendencia. Esta te dirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Viste? Y eso fue lo que pasó, ¿no?
Desde ahí, esa fe se basó en ese Cristo Redentor que iba a venir, en ese Salvador que iba a venir, en esa vida que Él iba a traer, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí aparece este hombre Abraham, realmente con 75 años de edad, pues uno dice, no, ya a esa edad ya estamos hechos, no tenemos que hacer nada. Y Dios le dice, mira, tenés que ir para allá. Y él, por esa fe, confiando en la promesa de Dios, se fue. Y su esposa era estéril, y él era como de casi 100 años y no tenían hijos. Y bueno, Dios trabajó y nació Isaac, y de Isaac vino toda la descendencia de donde nació María, la madre de Jesús, una gran mujer, de donde nació nuestro Señor. A quien fueron hechas las promesas y en donde fueron hechas las promesas. Ahora, cada vez que yo me muevo fuera de esta simiente, ¿no? Yo como cristiano hablo por mí acá, porque yo he decidido en mi vida ser cristiano, porque a mí nadie me lavó el cerebro, yo quise hacerlo, tengo ese llamado en mi corazón. Cada vez que yo me muevo, yo vuelvo a lo que hacían esto en Juan, ¿viste? Escudriño la Escritura, porque en ella creo que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mi Señor, y yo con mi vida como que hago todo lo contrario, rechazo eso, ¿viste? Porque cuando vos crees en alguien, vos actúas consecuentemente con eso. Cuando yo creo en eso, yo actúo consecuentemente. Eso es lo que decía Wilber. La creencia es una acción, o es un verbo, todo verbo denota una acción. Y yo digo, yo creo, yo hago. Yo digo, yo me voy mañana voy, utilizo el verbo ir, es una acción, es un verbo. Yo tengo que vivir así, porque es lo que respalda, y eso siempre fue lo que produjo impacto. Porque nuestro Señor vivió así, y fue así que produjo un impacto. Por eso es todo antes de Cristo y después de Cristo. Porque hay un impacto espiritual, porque el poder de Dios comienza a manifestarse. De la única manera que fluye el poder de Dios es en el nombre de Jesucristo y en Jesucristo. No hay otra manera que el poder de Dios fluya. Liberaciones, sanidades, corazones sanados, propósitos en la vida. De la única manera ahí es en el nombre de Jesucristo. Pero uno tiene que aprender a tener la disciplina de volcarse al Señor. Ese Señor que cuando yo le confieso a Él como mi Señor, ¿viste? Yo hago ese pacto que ahora el Señor de mi vida es Él, ya no soy más yo el Señor de mi vida. Aunque cuando yo estaba con Él, yo estaba sin Él, era un engaño que yo era el Señor de mi vida, porque yo era llevado por todo viento de doctrina. Aparecía un filósofo allá y a mí me copaba y le seguía a aquel. Un día dijo algo malo y ya me enojé, me le seguía al otro, y así era llevado. Apareció un político allá y le seguía a aquel. Un día erró y le seguía al otro. En sí yo no era, ¿viste?, el dueño de mi vida. Es un engaño al diablo que vos sos el dueño de tu vida. La palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. Aquellos que no tienen al Señor, ¿no? Vos sos llevado de acá para allá, ¿viste? Aparece una moda, ¿viste? Aparece una moda, usamos los pantalones, ¿viste? Que terminan en embudo o que terminan ancho, ¿viste? Y todos queremos eso, y todo, ¿viste? Aparece un tema musical y todos vamos para allá, ¿viste? Y así, ¿viste? Esa es la vida del ser humano, ¿viste? Pero siempre se basó, si vos querés tener un impacto en tu vida, que cobre sentido tu vida y realmente sea de provecho, siempre se basó en estos escritos de la palabra de Dios. ¿Verdad? Yo te quiero dar un ejemplo en el libro de Josué, capítulo 1. Josué, les cuento, ¿no? Fue el discípulo de Moisés, el secretario de Moisés.
Y Moisés dice la palabra que fue el hombre más manso sobre la tierra. Manso a Dios. No a los incrédulos. Hablamos de este tema. Mansos somos a nuestro Señor Jesucristo hoy. No a cualquier gansada que hay por ahí, ¿no? No, nosotros somos mansos al Señor Jesucristo. Respetamos todo, ¿no? ¿Viste? Cada cual hace su vida y vive como quiere, pero nosotros somos mansos al Señor Jesucristo. Y fíjense, Josué, tremendo, Dios le habla cuando Moisés muere y le dice en el versículo, capítulo 1, en el versículo 6, le dice: esfuérzate y sé valiente, le dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Fíjate vos la responsabilidad que tenía este hombre. Él era el que iba a repartir la tierra que esa gente iba a heredar de parte de Dios. Moisés les llevó hasta ahí, como la punta. Ellos veían toda la tierra que tenían que habitar, tenían que tomar esa tierra, porque era una promesa de Dios ya desde antes, de que esa tierra era suya, y estaban los ocupas de aquella época, ¿viste? Hoy hay ocupas, ¿viste? En aquella época había ocupas, entonces ellos tenían que expulsar a esos ocupas y tomar esa tierra, ¿viste? Y era Josué el encargado de liderar ese momento de transición para que el pueblo de Dios, las 12 tribus, las 12 naciones de Dios, tome su lugar, Israel, ¿no? Y le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. Fíjate lo que le dice, entrenate bien para la guerra, porque estos son bravos. No, ¿qué le dice? Cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjate vos, era como decía Jesucristo: las obras que yo hago son las que dan testimonio de mí. Esas son las que produjeron el impacto para que hoy la humanidad base toda la historia antes de Cristo y después de Cristo. ¿Viste? Él fue prosperado en todas esas obras. Fue tal el impacto. Porque bueno, nosotros tenemos que saber que cada vez que nos enfrentamos al mundo con el Señor Jesucristo, el poder es de Dios el que obra, no nuestra capacidad. Yo me puedo entrenar todo lo que yo quiero, ¿viste? Armarme todo lo que yo quiero a los comandos. Que si este hombre no hubiera estado con la ley de Moisés que representaba al Cristo, hubiera comido una paliza. ¿Viste? No. Fue Dios el que fue, ¿viste? Cumpliendo, ¿viste? Con esas promesas. Entonces serás prosperado en todo lo que emprendas. Dice: nunca se apartará de tu boca, fíjate vos lo que te dice, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, ¿viste? Conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A veces nos preguntamos nosotros por qué que no me salen bien las cosas a mí, ¿viste? Si bien esto se refería a la ley mosaica para el pueblo de Israel que representaba a Cristo, el principio sigue siendo igual. Meditar de día y de noche, no te digo, meditar de día y de noche es una manera de hablar que ellos tenían. No es que vos las 24 horas del día estás pensando en eso, tenés muchos pensamientos, pero cuando meditas acerca de la toma de decisiones, vos ves al Señor Jesucristo, ¿viste? En la palabra, y en base a Él vos tomás una decisión, ¿viste? Vos meditás de día y de noche, tratás de tener un colador en tu mente, como dice la palabra, examinarlo todo, retener lo bueno, te dice. Te mantiene lúcido, la palabra de Dios te despierta espiritualmente para saber qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto, ¿viste?
Porque hay muchas cosas, por ejemplo, que la filosofía dicta como correcto, pero la palabra de Dios te dice que es incorrecto. Y una de las principales cosas es esto: no tener al Señor Jesucristo. No, yo soy cristiano porque yo voy a la iglesia tal, a la congregación tal, a la reunión tal, y hablar más de la reunión, más de la congregación, más de eso, que del Señor Jesucristo. No, vos sos cristiano, yo soy cristiano porque sigo a Cristo. Fíjate vos, pero es bueno eso que dice, todo bueno, pero tu foco, mi foco, está descentrado. Mi norte no es el verdadero. El norte de mi vida siempre tiene que ser Cristo. Como acá Josué, ¿viste? Meditaba de día y noche y cuidaba de que su mente esté enfocada en eso, ¿viste? Y que desde su corazón, porque vos cuando emprendés algo, le metés del corazón, ¿viste? Sea en esto, ¿viste? Conforme a esto, ¿viste? Y el 9 le dice, mira que te mando que te esfuerces. Y una orden le dice que hoy sigue siendo vigente, porque es un esfuerzo, ¿viste? No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Y esto es algo tremendo, porque la única manera de que yo consiga que a Dios conmigo es por medio de Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que vos le tenés que tener ahí a Jesucristo, ¿viste? Para que Dios esté con vos, ¿viste? Como esta ley que representaba a Cristo la tenía Josué ahí, ¿viste? Con él, ¿viste? Él, como nosotros, no lo tenemos al Cristo físico, pero lo tenemos escrito acá. Por eso la palabra dice que nuestro Señor es la palabra de Dios hecha carne. Él es el Logos. ¿Viste? La voluntad de Dios expresa acá en esta palabra. Él representa el corazón de Dios. Él fue el que dio a conocer a Dios desde siempre. La faz de Jesucristo. Y es muy importante entender esto. Miren, vamos a ir a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Nuestro Señor siempre reclamaba estas cosas a la gente cuando Él vino por primera vez. Y cada minuto que pasa el Señor está cerca, Él está volviendo. Gloria a Dios por eso. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a sonar la trompeta, hermano. Pero Él siempre reclamaba esto. Fíjate que te dice en el 10. Ni aún esta escritura habéis leído, le dice a esa gente. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Viste? ¿Por qué? Porque hoy la palabra de Dios te dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y sin embargo, el hombre quiere tomarse el lugar, ¿viste? Y le queda grande la camiseta, ¿viste? Pues yo no soy cabeza, bueno, me puso como cabeza de mi familia, pero no soy cabeza de la iglesia. No soy a quien se debe seguir, ¿viste? Pero el ser humano puso reverendo, obispo, pastores, y como cabeza, y han puesto de lado a nuestro Señor. Y por eso que hay tantas religiones y tantos dogmas y tantas diversificaciones y tantos problemas en todos lados, porque no hay uno, no está el que debe estar de parte de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es quien sustenta y cuida la iglesia, no otro. Nosotros, ¿sabe qué? Desastre hacemos, ¿viste? Los seres humanos, cuando nos ponemos como cabeza, desastre hacemos. Desastre hacemos. Pero nuestro Señor Jesucristo no le erró una y no le erra.
Decime vos si no es capaz de manejar la iglesia. Y si yo no tengo eso, esa es la piedra que desecharon los edificadores. Como esto que escudriñaban las escrituras. Como yo a veces que cuando hago algo contrario a Cristo, diciéndome yo contrario, estoy desechando la piedra que yo como edificador, ¿viste? Sobre esa piedra, estoy desechando, yo estoy haciendo, no voy a hablar de otro, voy a hablar de mí, ¿viste? Yo lo estoy haciendo, ¿viste? Yo lo estoy haciendo, yo estoy tomando lo mismo eso, ¿viste? Entonces tengo que aprender a ser humilde y manso, ¿viste? Porque si yo encuentro un tipo que nunca le erró en su vida una, ¿cómo no le voy a seguir? ¿En qué cabeza cabe que yo no le voy a seguir, viste? Pero ahí está el orgullo del hombre, la soberbia del hombre, ¿viste? Como cuando él se presentó ante su gente y dice que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, porque le dijo, no, este es el hijo del carpintero, che. Y su madre María, ¿te acordás que ella quedó embarazada antes de que se casen? Porque eso era pecado total, por eso le dicen eso. ¿No están sus hermanos ahí con nosotros? Y sus hermanas, ¿vos te acordás de lo que son esos? Entonces no le creían a él, ¿viste? Bueno, muchas veces esto pasa, ¿viste? Que vos le mirás a una persona y le mirás el aspecto y de dónde viene y ya medio que... No, ¿viste? Que la carne te juega eso, porque nuestras cosas, el pecado, nosotros está como que le tenemos de menos, le menospreciamos. No, hermano. Ahí es donde hay mucho valor tal vez que uno tiene que tomar y aprender, ¿viste? Lucas 6, fíjate lo que dice Lucas 6. Cómo el Señor reclama estas cosas. Estoy dando ejemplos porque verdaderamente esto se aplica hoy en día. Yo sé que estos principios él compartió en su momento más para el pueblo de Israel, pero hay principios que son inmutables como la creencia, la soberbia, la humildad. Ellos siempre estuvieron, ¿viste? Seguir al Cristo, ¿viste? O no seguir. Versículo 3 le dice, respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. ¿Viste? Porque le estaban criticando cómo va a hacer eso en el día de reposo, ¿viste? Ni aún esto, ¿no? Ellos leían, nosotros leemos, sí, qué tremendo. Alá es fácil, hermano. Yo hablo, tal vez, no hablo muy bien, ¿viste? Tengo un vocabulario parco, pero es fácil para mí hablar, ¿viste? Transmitir el mensaje, pero hacer, ahí es donde está la diferencia. Las obras que yo hago dan testimonio de mí, decía el Señor. Esa obra tenía que ver con su manera de ser principalmente, con su conducta. ¿Entiendes? Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra y fue un bosquejo en lo que iba a hacer nuestro Señor Jesús. Y él era el ejemplo, él es el ejemplo vivo para imitar humildad y mansedumbre a Dios. Cuando yo me someto a él, yo soy manso a Dios. No, yo no me someto a nadie. Mentira, no te engañes. En algún momento, en algún punto, todos los días de nuestra vida estamos sometidos. O nos sometemos al Señor o somos sometidos por otra. Nos influyen, ¿viste? Nos bombardean totalmente y somos sometidos. Nosotros tenemos que aprender a elegir. Porque cuando vos confesás a Jesús como tu Señor, creyendo que Dios le resucitó de los muertos, porque está vivo, estamos hablando de alguien que está vivo, no estamos hablando de Mahatma Gandhi que está bien muerto, de Buda que está bien muerto, Confucio, Aristóteles, están bien muertos, el único que resucitó de los muertos es Jesús. Cuando vos crees eso en tu corazón,
¿Viste? Vos recibís el Espíritu de Dios, dice la palabra. Y ese Espíritu de Dios tiene poder, el poder de Dios. ¿Viste? Entonces vos tenés ahí la capacidad de elegir en tu mente. Tenés esa fuerza de Dios en vos. Por eso dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Viste? Vos te fortaleces ahí. Yo elijo a quién me someto, ¿viste? Primera de Timoteo 4. Ahora sí, ya nos estamos adentrando acá en la escritura que corresponden a la iglesia de gracia, a la iglesia de Cristo, a nosotros, ¿viste? Y acá tenemos un líder, ¿no? Que le habla a otro líder y le dice en el versículo 11, dice, esto manda y enseña. 4:11. Ninguno, dice, tenga, porque Timoteo era joven ahí, tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fíjate lo que le pide a este hombre. Bueno, un muchacho, tal vez era Timoteo ahí, pero él tenía la suficiente madurez como para poder hacer eso. Tal vez años luz nos faltan mucho a nosotros para ser ejemplo en estas cosas. A ver, digo yo, en nuestra humildad pensamos así. Sé ejemplo en estas cosas, le decía. Entre tanto que voy, fíjate lo que le dice, ocúpate en la lectura, dice. Leemos cantidad de palabras todos los días en nuestra vida. ¿Entendés? Ocúpate en la lectura. Esa lectura que le había... no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, le dijo a José. Todos los días de tu vida meditarás en ella, ¿viste? Medita en ella, en esa lectura, en la palabra de Dios acerca del Señor. Ocúpate en la lectura, le dice, la exhortación y la enseñanza, le dice. Tiene algo tremendo. Porque es algo donde nosotros tenemos que ocupar realmente. Porque si hay una palabra que transmite vida, es la palabra que trata acerca de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro lugar en la palabra de Dios. Porque recién ahí, cuando nosotros entendamos estas cosas, haremos prosperar nuestros caminos, dice. Y todo nos saldrá bien, dice. Pero este es como el asado, ¿viste? Cuando vos ves el asado, acá los argentinos hablamos del asado, y le ves rico, ¿viste? Y tiene una pinta. Pero recién cuando probás el asado, ahí vos recién podés degustar el sabor. ¿Viste? Esto es así, cada uno tiene que experimentar eso, cada uno tiene que vivir. El llamado de Dios en Cristo para cada uno de los seres humanos está. El ser humano tiene la capacidad de decidir si le va a seguir o no, si va a probar ese asado o no, si realmente todo lo que uno emprenda con ese alimento sale bien o no. Entonces a mí nadie me puede meter el verso, porque yo sé que el asado estaba rico porque yo probé el asado. Pero si no, yo lo miré nomás de lejos, ¿viste? Y tal vez se me hizo agua a la boca, pero anda a saber si le pusieron azúcar. ¿Entendés? Solo yo tengo ese poder de decisión de ir y bueno, me convidaron a esa mesa. ¿Viste? Me convidaron a mí. Hechos 8. ¿Voy a probar yo esa mesa? Y acá voy a dar una clave muy importante. Había un eunuco, ¿viste? Que una vez andaba leyendo la Biblia como loco. Bueno, en aquella época eran manuscritos, ¿viste? Que ellos copiaban, ¿viste? Bueno, había fotocopia y leían. Después se hizo la Biblia, ¿viste? Y tenían uno que otro texto y leían. Y todos estos manuscritos trataban acerca de Cristo y no entendían ni para atrás ni para adelante, ¿viste?
Pero había un discípulo de Cristo que se llamaba Felipe. Y en el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ese Espíritu que vos recibí, dijo a Felipe, acércate y júntate a ese cargo. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y esto es algo tremendo. Porque si vos no entendés que la Biblia trata de Jesucristo, nunca vas a entender lo que lees. Si vos no entendés que Jesucristo es la voluntad de Dios desde siempre, relatada en la Biblia de Dios, nunca vas a entender la Biblia. Entonces él le dice, entiende lo que dice. Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Le dijo, fíjate vos qué. Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Y mirá la escritura, quiero leer la escritura que él estaba leyendo. Y el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo, delante del que los trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hablando de él, la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Viste? Él es el Cordero Pascual. ¿Viste? De eso hablaba, fíjate, Isaías proféticamente habló de la muerte del Señor, ponerle unos 300, 400 años antes de Cristo, antes que viniera Cristo. Decime si Dios no planeó en Cristo ya desde antes la redención del hombre que viene a creer. Está disponible para todo ser humano, ojo al piojo, como decimos nosotros. Pero aquel que cree, aquel que prueba el asado, es el que va a degustar eso. El que no lo prueba, bueno, es decisión de uno. El asado estaba ahí, ¿viste? Fuimos convidados todos, ¿no? Como quien dice. Hechos 17. Versículo, y acá Pablo habla de ciertos judíos que estaban ahí en Berea, ¿no? Y que dice en el 11, y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pues fíjate que esto no es que eran más nobles por ser nobles. La traducción dice una raza más pura. ¿Qué significa? Figurativamente está hablando de unos judíos que eran celosos por la ley. Eran realmente celosos, como Pablo, que Pablo era irreprensible en cuanto a la ley judía. Era celoso, realmente ellos cuidaban de tratar de hacer bien. Tenían esa nobleza, ¿viste? Y bueno, viene el apóstol Pablo y le empieza a mostrar con esa misma escritura quién es el Cristo. Jesús es el Cristo. ¿Quién es Jesús? Fue el Hijo, fue concebido del Espíritu Santo, María, así, y le empieza a comparar las escrituras. Entonces ellos se ponen, ¿qué hacer? A escudriñar las escrituras para ver si estas cosas eran así. Realmente vino el Cristo, vino el Cristo, esto estamos esperando, esto es lo que queremos, ¿viste? El Cristo de Dios, donde están las promesas, apareció el Cristo, estudiemos, veamos, fijémonos, estos estaban entusiasmados, ¿viste? Eran más nobles, eran más celosos por estas cosas, más amadores de estas cosas, vivían así, ¿viste? Esto era lo de Berea, y esto es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿viste? Cada cosa que no, porque te hablan la palabra acá, te hablan la palabra allá, te hablan, cuánto maestro y pastores, pero te hablan de Cristo, hermano. Te dicen que Cristo es el que tiene que dirigir mi vida, es que realmente es el que me va a hacer prosperar la vida.
Yo escucho por ahí que si vos diezmás vas a prosperar. Yo te voy a decir que Cristo, Jesucristo es el que trae la abundancia de Dios. ¿Entendés? Fíjate vos. Hay un montón de cosas que uno tiene que aprender a ver, porque tenemos que aprender a ver que la gloria se la tiene que llevar a Dios. La gloria se la tiene que llevar al Señor, no el hombre. Cuando el hombre, por eso Jesucristo dijo, gloria de hombre no recibo. Cuando el hombre se empieza a llevar a la gloria, ¿viste? Bueno. Y él, ¿viste? Se glorifica. Bueno, ahí presta atención, hermano. Ahora, si viene otro y te alaba, dice, como dice la palabra, alábate el extraño y no tu propia lengua, bueno, eso está bien, porque nosotros alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús decía, si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero, dijo. Otro es el que da testimonio de mí y el testimonio de él es verdadero. ¿Viste? Cuando vienen a hablar de vos y hablan bien, bueno, entonces está bien, ¿viste? Pero vos no te engloríes, ¿viste? Por eso. Yo no me englorío por eso. Yo sé que ella habló bien de mí, pero yo le recuerdo que yo hice algo bien, gracias a Dios. ¿Viste? Gracias a Dios, ¿viste? Esto es algo que tenemos que tener presente, ¿no? Por eso, Hechos 2, y con este versículo vamos a ir cerrando, es un gran versículo, y siempre vamos a volver a este tema, hermano, porque lo que siempre empujó al creyente cristiano, siempre fue esto, la palabra de Dios. Cuando se sale del foco de la palabra de Dios acerca de Cristo y se hace obras y un montón de obras, pero no con este foco, esa obra se hace por vanagloria, dice la palabra. No se hace por la gloria de Dios. Es muchas veces porque el hombre se quiere engrandecer, dice. Por eso dice, si yo tuviera toda la fe y trasladase todos los montes, y si diera todos mis bienes y repartiese a todos, y no tengo amor, ese amor de Dios que está representado en ese Cristo, a mí de nada me sirve. A la gente tal vez le sirva, pero a mí de nada me sirve. No tiene provecho eso para mi vida. Eso es algo vano para mí. Y es algo feo de darse cuenta, porque después pasa todo eso, y uno se pregunta, y conozco mucha gente que vivió tantos años y dice, no sé para qué hice tal cosa, no sé para qué hice esto, no sé para qué hice aquello, y como que le perdió el sentido porque fue vanagloria, porque no hizo para el Señor. ¿Viste? Como hacía esta gente, que encontró el propósito. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces ahí voy a encontrar el propósito, porque cuando haces, vos producís un impacto y produce un impacto, hay un crecimiento, ¿viste? Y todo lo que uno emprenda, uno es prosperado por Dios y por nuestro Señor Jesús. Pero vos fíjate que este siempre tiene que ser el foco. 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Porque dice de los apóstoles, no era de ellos la doctrina. La doctrina es de Cristo, siempre estuvo en Cristo, pero la habían hecho a tal punto suya propia que Dios permite que escriban así, porque eran ejemplos, reflejo del Señor Jesucristo. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. ¿Viste? Ahí es donde realmente voy a encontrar el sentido de la vida. Porque hay mucha gente que ora fuera de la doctrina, mucha gente que tiene comunión fuera de la doctrina, y mucha gente que hace partimiento del pan y come fuera de la doctrina. ¿Y sabe qué? Está bien eso, pero la verdad que no tiene sentido, eso no tiene un provecho genuino o un provecho duradero. Porque del provecho que te habla nuestro Señor es de un provecho eterno. Del provecho que te habla el mundo es de un provecho pasajero. Lo que vos haces hoy en el Señor se va a reflejar en la vida eterna. Y el Señor está volviendo. Y eso va a ser eterno.
Pero lo que vos haces o lo que yo hago hoy fuera del Señor se va a reflejar tal vez hoy, mañana, en 3, 4 días, tipo el mundial, ¿viste? Y la gloria que salimos campeones y todos estuvimos contentos, ¿viste? Pero hoy ya es una historia, ¿viste? Pero allá ese fervor va a seguir, esa emoción va a seguir, ¿viste? Porque es algo eterno, esa es la diferencia. Cuando vos perseverás en esta doctrina haciendo esto así, como para el Señor y no para los hombres, a mí no me interesa si a él le gusta o no le gusta. A él no le tiene que interesar si a mí me gusta o no le gusta. Y yo tengo que buscar agradar al Señor, ¿viste? Seguramente que le va a gustar a él como me va a gustar a mí cuando hacemos estas cosas. ¿Viste? Pero nuestra prioridad es nuestro Señor, porque el que dio la vida acá por nosotros es Él, no nosotros, no yo. Como decía Pablo, ¿acaso yo fui crucificado por alguno de ustedes? Dice, no, yo no le salvé a nadie. El que vino a salvar es Él, es el que se bancó las 1001. Y el único que puede salvar a cualquiera que cree en Él, que lo confiesa como Señor, que cree que Dios lo resucitó de los muertos, que está vivo, que está sentado a la diestra de Dios, al mando de la iglesia, que sustenta y cuida a la iglesia y a cada uno de sus miembros. Bueno, entonces ahí uno puede realmente ver en su propia vida que el Señor prospera, que el Señor prospera. Y si uno honesto es así, porque cuántas veces nosotros estamos pensando una cosa y se abre una puerta y nosotros no estábamos por ir para allá y acá se abrió la puerta y acá estaba todo. Apareció alguien y acá estaba la solución de todo esto. ¿Viste? Y que gracias a Dios nomás en el Señor. Así que bueno, hermano, esto es lo que quería compartir. Tengamos el foco en nuestro Señor Jesucristo, la doctrina, la palabra. No nos descuidemos, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, tratemos de pensar que sea de acuerdo a la palabra de Dios en Cristo, porque eso es lo que trae provecho a nuestras vidas y la gloria de Dios. Oramos. Padre Santo, una vez te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu voluntad, y a vos, Señor Jesucristo, por ser el reflejo de la voluntad de nuestro Padre, por estar siempre guiándonos a vos, a tu voluntad, a ser como vos, exhortándonos, amándonos, intercediendo por cada uno de nosotros, para que podamos día a día mejorar y estar más unidos en vos, perseverando en tu doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones a vos, Señor. Por esto te agradecemos, Señor Jesús, por estar cada día de tu vida en nuestras vidas, las 24 horas de nuestro día, 24/7, como decimos, y estar siempre atento a nuestras oraciones y pedidos, y bueno, abriendo puertas para que podamos dar testimonio de vos todos los días de nuestras vidas, a medida que te seguimos. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar. Abrazo, Claudio.